Ujú.
Ya. Sí, buenos días, jóvenes. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Ya empezaremos, vamos a concluir este tema y luego empezamos con el tema 5. Ya no los he podido enviar, luego en el transcurso de la tarde les envío el resto del material. ¿Ya? Ya, Jocelyn, por favor. Jessica, por favor, me lo graba, por favor. Ya. Hemos visto las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Veremos a ver estas dos últimas situaciones más, como es verás un pequeño reseña lo que hemos estado viendo, ¿no? A ver, ya, ahora sí, ya. Bueno, les decía las normas internacionales de información financiera, en resumidas cuentas, se tiene varias normas internacionales de información financiera, ¿no? Entre una de ellas es la adopción por primera vez de la norma internacional, que esto ha sido emitido en la gestión 2004. Y como les mencionaba reiteradamente, no se han puesto en vigencia en nuestro país, pero en otros países del mundo sí, ya se utiliza estas normas internacionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando se hace por primera adopción, obviamente van a haber periodos de transición, ¿no? Y para eso tenemos que empezar con un balance de apertura necesariamente para el balance de apertura nos va a permitir, con los saldos que estamos empezando, para proseguir en la aplicación. Entonces, importante este aspecto que se debe considerar para conocer, digamos, cuáles son las políticas contables que vamos a utilizar en ADE, qué es lo que vamos a hacer, de hacer tal vez algunas comparaciones incluso de gestiones anteriores, hacer las correcciones correspondientes y empezar, digamos, ¿no? Bien, también otro de la de información financiera, que es la 2, vamos a hablar un poquito, hacemos un poquito para que me entiendan. Activo de esta norma es aplicación que puedan de sus obligaciones que tuviera por la falta tal vez de todo, ¿no? Puede ser incluso para el pago de algunas obligaciones que. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Había una pequeña falla en el internet. ¿Escuchando? Sí, licenciado. Sí, Lice. Hola. Sí, Sí, se lo escucho. tengo algunos
problemas con eh, 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 esta norma internacional de Dice, se información escucha financiera 2, que es entrecortado. pago basado en acciones, justamente nos puede permitir incluso algunas obligaciones. Parece con la recepción del internet, está un poco lento, tal vez un poquito no se va a escuchar bien. De todas maneras, ustedes tienen el material y también pueden repasar, ¿no? Pues si algo no se entendiera, me preguntan nomás, por favor. Bien, seguiremos adelante. Entonces, como les decía, digamos, algunas obligaciones, sí, necesariamente podemos hacer la liquidación correspondiente, eh, porque tal vez la empresa en un determinado momento no tiene esa liquidez para poder cancelar. Entonces, hace las transacciones y también puede hacer, en algunos casos, con pago de algunas acciones que tuviera, ¿no? Sí, alguna, pero eso tiene que ser en mutuo acuerdo entre ambas partes, ¿no? Por lo tanto, contablemente vamos a registrar que estamos cediendo alguna acción o de repente bienes o algunas situaciones que se podrían presentar, pues que se habrían contraído también, ¿no? A eso se refiere esta norma, ¿no? Ahora, les hablaba también de la norma internacional de información número 3, que es la NIP 3, combinaciones de negocios, ¿no? Normalmente esta metodología es la adquisición tal vez de alguna empresa que está con problemas económicos y alguna empresa que está establemente puede hacer la combinación, ¿no? O definitivamente también combinación no significa solamente esperar que alguna empresa esté con problemas económicos, sino que también puede ser parte integrante de otro, ¿no? Por eso dice combinaciones de negocios, ¿no? O sea, de repente van eh, tal vez en un centro de ventas podrían eh, a venta, ¿no? Entonces ahí también bajo inventarios, bajo acuerdos, se pueden lograr sus activos y sus pasivos, ¿no? Pero normalmente en nuestro país casi no se da el caso. Cada empresa siempre, a ver, unitariamente sus propias actividades financieras. Especializan en una sola objeto de tener mayor utilidad en lo posible. Pero en nuestro país normalmente, como les mencionaba anteriormente, ustedes deben conocer el Banco Mercantil Santa Cruz. Se ha hecho la fusión de estos servicios financieros debido a que en problemas económicos que no les ha permitido incluso salir adelante. Es por eso que el Banco Mercantil, un banco creo que está por el país, a comprar del Banco de Santa Cruz, ¿no? O sea, tal vez han fusionado esto justamente viendo de que... Hola, hola, por favor, bajen su volumen a esos jovencitos, por favor. Les rogaría, por favor, que bajen el volumen. No se entiende. Me está interrumpiendo la clase. Ah, mira. Ya. Ya. Entonces, como les decía, se han Banco Mercantil con Banco de Santa Cruz, por eso es que el nombre de la nueva entidad bancaria ahora se llama
Banco Mercantil Santa Cruz y otros bancos más pequeños, incluso financieros, se han unido. Entonces, al comprar, de adquirir tanto los activos como sus pasivos. ¿Qué quiere decir? Que todas sus deudas, todos sus créditos que haya tenido han sido absorbidos por el Banco Mercantil. Obviamente se mantiene, digamos, o sea, tal vez esa ha sido una de las características para mantener el nombre, porque si no podía haberlo comprado todo el Banco de Santa Cruz y solamente llamarse Banco Mercantil, pero han debido llegar a algunos acuerdos, ¿no? Porque también toda la parte de la carga social, o que se llama las indemnizaciones a los empleados del Banco de Santa Cruz, también ahora actualmente el Banco Mercantil lleva adelante, ¿no? Y otros, ProDen, no sé qué otras instituciones también se han fusionado a esto. Y toda la cartera en mora ha sido de entera responsabilidad del Banco de Santa Cruz. Oh, perdón, Banco Mercantil, perdón. Bien, también otro que les hablaba era la norma internacional, o sea, la NIF número 4, contratos de seguro. Esta norma es justamente en que la característica importante es que estas empresas tienen que tener un seguro, digamos, o sea, un contrato de seguro que va a permitir, digamos, que la empresa esté estable. Normalmente estas empresas hacen la publicación incluso de sus informes o sus estados financieros en forma anual. Se había manifestado que en la prensa oral y escrita lo publican sus estados financieros. ¿Objeto de qué? De que los acreedores especialmente, o sea, quienes alguna vez hemos tenido algún intercambio comercial, deben saber en qué situación se encuentra la empresa, ¿no? Es por eso que no solamente, digamos, la información que se da a conocer en los estados financieros no necesariamente solamente son para la empresa, para los inversionistas, para que tomen decisiones las más adecuadas, sino también para el conocimiento del público, ¿no? Y más que todo con nuestros proveedores, que normalmente, digamos, de repente, si somos una empresa industrial, nos proveen, digamos, materia prima. Entonces, esto también tiene que ser de amplio conocimiento para tener la credibilidad, más que todo, del acceso. Y de esta situación nos va a permitir tener una estabilidad más que todo, ¿no? O de repente tal vez tenemos en determinado momento una catástrofe, como se lo llama dentro de la norma, pueden tener que, a ver, algún accidente, un incendio, un accidente, pero si tenemos contratos de seguros, obviamente las empresas aseguradoras van a absolver todos estos bienes. Alguna vez ustedes han debido escuchar tanto por la televisión, han habido en Santa Cruz, en la misma La Paz, han habido grandes incendios de empresas grandes, ¿no? De supermercados incluso, ¿ya? Y entonces las empresas aseguradoras también, de acuerdo al capital que hayan declarado, me imagino que a veces algunos por no pagar las primas del seguro, omiten, ¿no? O sea, solamente una parte, digamos, del patrimonio lo aseguran, pero cuando se asegura el 100%, obviamente la empresa aseguradora necesariamente tiene que hacer la reposición, ¿no? Obviamente determinando cuáles han sido las causas, digamos, de un desastre como un incendio o una explosión, digamos, de la energía eléctrica o del tema del gas, que normalmente son esas las causas a veces de un incendio en algunas empresas por descuido o por conexiones mal efectuadas, entonces se puede producir este tipo, pero si la empresa tiene un contrato de seguros, más que tengan la seguridad de que la empresa aseguradora se va a hacer cargo de la reposición de todos los activos o bienes que hayan sufrido algún desastre, ¿no? Bien, ahora también tenemos la norma internacional número 5, que es la de activos no corrientes, mantenimientos para la venta y operaciones interrumpidas, lo que lo llaman, ¿no? Emitida a partir del 2004 también, ¿no?
Estos activos necesariamente tenemos que ver el mantenimiento del valor neto que se tiene, ¿no? O valor razonable, lo que llamamos que es de mercado, ¿no? Perdón. Entonces, justamente tenemos que hablar. ¿Qué van a hacer eso? Son menos los costos de venta, ¿no? Y su depreciación. En determinado momento, estos activos de repente hayan cumplido su vida útil, ¿ya? Pero aún todavía estos bienes, estos activos pueden servir todavía incluso, ¿no? Pero para eso necesariamente tiene que haber una evaluación de, de, de parte de un profesional perito en la materia que le dé un nuevo valor, ¿no? Para que también podamos hacer el intercambio de con, con otras personas para, o se puede dar el caso para la venta correspondiente, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos que justamente mantener el valor, ¿no? De estos activos también. Entonces, eso nos va a permitir justamente hacer tal vez la transacción necesaria, ¿no? Le pongo como un ejemplo, ¿no? Tal vez una laptop que tiene una vida útil solamente de 5 años, pero aún, por ejemplo, la que utilizo, por ejemplo, ya tiene más de 12 años y ya obviamente, contablemente estaría con un valor 1, pero con un revalúo se le puede dar tal vez un valor de $500, $300, no sé, y también se lo puede hacer para venderlo o hacer intercambio con alguna deuda que tal vez la empresa podría haber contraído, ¿no? Entonces, eso es respecto a esto. Ahora, si tienen alguna pregunta, háganlo nomás, no hay ningún problema. ¿Se entiende, jóvenes? Estamos haciendo un pequeño repaso nomás para que quede todo bien claro lo que es las normas internacionales de información financiera, que es una de las más importantes dentro de la materia, ¿no? ¿Por qué debemos aplicar las normas internacionales? Bien, si no hay ninguna pregunta, seguiremos adelante entonces. Ahora veremos lo que es la norma internacional de información financiera, la 6, que es la exploración y evaluación de los recursos minerales, ¿no? El objetivo justamente es relativa a la explotación y evaluación de los recursos minerales, ¿no? O sea, de los minerales que existen en Bolivia, pues, especialmente, ¿no? También tenemos que ver que las empresas deben de conocer tanto sus activos para la exploración y evaluación que se dicen justamente, también para comprobar justamente el deterioro, digamos, del valor que se podría suscitar en determinada momento en los activos más que todo, ¿no? También tenemos que ver la explotación de los minerales que en nuestro país normalmente, bueno, antes de otras reformas del carácter, digamos, eh, de la explotación de los minerales, había una normativa que había gente que compraba algunos predios para hacer la explotación, se creían dueños y señores, ¿no? Pero actualmente la nueva política, digamos, de la legislación, digamos, de la explotación de los minerales, solamente se compra, o sea, se alquilan, ¿no? O sea, unos predios para la explotación. Justamente, ¿por qué? Razón porque esto permite, digamos, mayores ingresos por la explotación que están realizando, tanto las cooperativas mineras. Anteriormente habían empresas nacionales y estatales, pero han fracasado más que todo y es por eso que ahora se dan concesiones, así se llama la situación, concesiones para la explotación de minerales, como es el oro, el wolfram, el bismuto, la plata. Ahora actualmente también tenemos yacimientos en Santa Cruz del Mutún, que es el hierro que se está explotando, pero lo más interesante es que no sería no solamente explotar como materia prima, sino también industrializarlo, ¿no? Y eso tendría mayor alcance en beneficio de nuestra patria, ¿no? Bien, ahora veremos lo que es la NIF número 7, justamente instrumentos financieros a revelar, ¿no? Esto ha sido publicado en agosto de la gestión 2005, que reemplazaba a la norma internacional de contabilidad número 30, ¿no? Que es informaciones a revelar de los estados financieros de bancos e instituciones financieras similares, ¿no? Actualmente la NIF número 7 reemplaza a la NIC número 30, ¿no? Lo que
lo que se lleva, lo que indica la norma es que los instrumentos financieros que son de financiamiento, de intercambio bancario, no bancario también, y también el tema de las inversiones de las empresas, incluso para adquirir algunos recursos financieros de las empresas, para tal vez el objetivo es para hacer proyectos de inversión, ¿no? Entonces, estas financiaciones se los realiza a través de las entidades financieras, ¿no? Esto las empresas necesariamente deben informar justamente o sea, de dónde han conseguido los recursos financieros, ¿no? Por decirles, una empresa tiene una empresa A y ve que lo que producen no, o con la maquinaria que se tiene no logran satisfacer tal vez las múltiples necesidades que se tiene entre, entre el mercado que habitualmente realizan sus actividades. Entonces acuden a entes financieros para justamente buscar financiamiento a través de proyectos. Pueden ser que se pueda extender, digamos, tal vez en una sucursal o tal vez en otro departamento, dependiendo, digamos, del avance que tenga en la empresa, ¿no? Entonces acuden justamente a utilizar justamente estos instrumentos financieros en la cual se te tiene que describir tanto los objetivos políticos y procesos de administración, quiénes van a gestionar, cómo se va a hacer, cuáles son los riesgos que podrían presentarse. Entonces, cuando se hace un proyecto tal vez para acrecentar la mayor liquidez para los inversionistas, dueños o propietarios, entonces necesariamente tiene que hacerse mediante un proyecto, ¿no? Un proyecto que está debidamente diseñado, se tiene que ver el alcance, se tiene que ver los objetivos. Justamente un proyecto es justamente para cumplir algunas necesidades, ¿no? Para satisfacer de repente a un mercado diverso que se tiene, de repente la producción que tenemos nosotros como una empresa pequeña, queremos volver una más grande, ¿no? O sea, tal vez si es pequeña se va a volver a una mediana empresa y luego en una grande, ¿no? Entonces, esa información necesariamente debemos hacerlo a través de un proyecto, ¿no? Que debemos cuantificar justamente toda la información. ¿Cuál va a ser? Ahí debemos describir todos los objetivos políticos y pues, por eso es que la banca hace la evaluación en base a nuestros estados financieros y del proyecto que estamos presentando para otorgar un financiamiento para satisfacer como empresa lo que quisiéramos lograr en lo futuro, ¿no? Bien, entonces eso sería más o menos básicamente las normas internacionales de información financiera, que eso lo vamos a ir ampliando más adelante en el transcurso de los temas, ¿no? Ya vamos a ver más objetivamente cómo se debe contabilizar, cuáles son las cuentas que vamos a utilizar normalmente también. No, ahora veremos por último la comparabilidad de lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptada y la norma internacional de información financiera, ¿no? Dice, no es fácil establecer una comparativa, dice, entre los dos tipos de normativas. Simplemente se puede decir que son diferentes. ¿Por qué? Porque cabe destacar que la diferencia más importante de la norma internacional tiene mayor nivel de alcance de información más que todo, ¿no? Ahí para justamente, si nuestros estados financieros están bajo normas internacionales, vamos a tener que tomar decisiones a futuro de la información que estamos administrando, que estamos justamente, eh, a ver, que estamos pretendiendo obtener en lo futuro, ¿no? O sea, un estado financiero, jóvenes, no necesariamente es numérica, sino demuestra muchas situaciones que nos permiten que tomen decisiones las autoridades, nuestros jefes inmediatos superiores, nuestros, a ver, nuestros dueños propietarios de que tomen las decisiones más adecuadas, ¿no? Por eso es que, digamos, la norma internacional nos va a permitir lo que les decía siempre,
una evaluación lógica y homogénea, ¿ya? Que nos va a permitir incluso hacer la comparabilidad de un estado, de una gestión respecto a otra, que nos va a permitir justamente a ayudar a que tengamos mayor amplitud, mayor financiamiento, mejores inversiones, incluso nos va a permitir incluso que algunos inversionistas extranjeros puedan invertir en nuestro país, puedan ser parte de una sociedad que se tiene en Bolivia. Siempre, digamos, ustedes siempre van a buscar el tema del lucro, ¿no? O sea, más que todo de los beneficios que podrían producirse. Por eso ahorita actualmente hay muchas empresas que están interesadas en el tema del mutum. No todo el mundo quiere invertir en el mutum porque sé que es un mineral que va a permitir incluso industrializar. Hay gente que interesa transnacional que quiere invertir para tener beneficios, obviamente. Y también el tema del salario único, ¿no? Que es el tema del litio más que todo, ¿no? Se quieren industrializar para hacer baterías y un montón. Hay lindos proyectos que el anterior gobierno también, los anteriores gobiernos han presentado proyectos para hacer a ver, proyectos de inversión con capitales extranjeros que van a beneficiar en determinado momento al país también, ¿no? Entonces, importante ese aspecto, digamos, de cómo se puede comparar los programas generales de contabilidad y las normas internacionales, ¿no? Normalmente, el mundo ha evolucionado, el mundo existe, entonces siempre vamos a tender a superarnos, a llegar, digamos, a los límites máximos de los principios que se manejan toda la situación económica financiera. Es por eso que la Unión Europea, por ejemplo, se ha basado de que las normas internacionales son mejor que los principios que normalmente se han llevado adelante en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la economía es dinámica, ahora con la globalización de los mercados, se tiene que, como se dice, modernizar todo, ¿no? Y que permite, digamos, justamente que las economías que se manejan en el mundo son dinámicas, ¿no? Entonces, más que todo las multinacionales son las que están más preocupadas porque las inversiones que realizan tienen que ser a cambio de un rédito, ¿no? De algo que les permita engrandecer su capital que han invertido en determinado momento, ¿no? Entonces, justamente, lo más novedoso, digamos, de la norma también es justamente lo que se llama el concepto de valor razonable, ¿no? O sea, lo que está el valor de mercado, ¿no? En antiguas situaciones solamente se ponían en valor histórico más que todo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, particular, luego vamos a ver más adelante lo que son las pymes, ¿no? La pequeña y medianas empresas que nos ha permitido que nuestro país más propiamente está más que todo el movimiento de la actividad económica en nuestro país. Ustedes saben, las pymes en nuestro país, que son pequeñas y medianas empresas, que vamos a abordar en el siguiente tema, son las que mueven la economía de nuestro país, ¿no? O sea, ustedes saben muy bien actualmente con el tema de la pandemia, muchas empresas están incluso al borde del cierre porque no hay actividad económica financiera, porque todo el mundo, o sea, especialmente en nuestro país, la gente está más pensando en su salud y también en el tema de su, de su comida, más que todo, ¿no? Yo creo que entonces, algunas empresas que se realizan, por decirles, calzados, ropa, están llegando a un momento que están fracasando por el tema justamente de que no hay un buen movimiento económico. Y ustedes saben perfectamente
¿no? Algunas tiendas, algunas empresas se están comenzando a cerrar porque no pueden sostener, incluso tienen que pagar sus salarios a los trabajadores y no les alcanza. Y ahora más que todo están peleando por un incremento salarial. Imagínense, las empresas están al borde, o sea, los empresarios también ya no quieren invertir más porque realmente desde la gestión 2020 y 2021, realmente las economías han sido paralizadas, ¿no? O sea, no hay una dinámica, lo que se pasa, justamente por el gran problema de interés mundial que es el COVID-19, ¿no? Entonces, ustedes saben prácticamente lo que está sucediendo en nuestro país y es por eso que eh, el gobierno central tendría que tomar algunas acciones para apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que va a ser abordada en el siguiente tema. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Luego estaríamos viendo ya el tema número 5. No los he podido enviar, tengo que hacer algunas pinceladas más para mandarles luego para que sea un tema de estudio. Les voy a enviar también unos 4 temas más para que vayamos desarrollando en el transcurso de las siguientes semanas, ¿no? ¿Alguna consulta, tal vez? Jessica. No, licenciado. Ya. A ver, algún varoncito, a ver, no se les escucha, puras rosas nomás escucho hablar. A ver, ¿no hay varones? ¿Quién está? A ver, ¿algún varón en la clase? A ver, voy a ver en mi listado. Álvaro Quispe, ¿alguna consulta, alguna cosa que no se ha entendido? Álvaro, Licenciado, buenos días. buenos Sí, días. aquí está el licenciado. Ya, ¿cómo es? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece? ¿Hay algo que ajustar, algo que no se haya logrado entender también? Tal vez sobre la norma internacional de información financiera número 7, podría volver a repetir. No la entendí esa parte muy bien, licenciado. Ya, ya, a ver, permítame. Ya. Más que todo dice, a ver, de las entidades, los instrumentos financieros, ¿no ve? ¿A eso se refiere? Sí, es justamente esto es la parte de las actividades de la información financiera que maneja, digamos, la banca más que todo, ¿no? De los recursos, cómo se hace el financiamiento de los recursos, cómo se maneja la parte, digamos, para para las inversiones que se podían realizar dentro de la cesta, o qué instrumentos nosotros como empresas vamos a utilizar que a través de los financiamientos o los préstamos o todo, ¿no? Que vamos a solicitar a una determinada empresa, a una determinada entidad bancaria más que todo, ¿no? Entonces, esto nos se acabó el tiempo, por eso es que ya. Jessica, por favor, me lo graba siempre, por favor, ¿ya? No se olvide. Está bien, licenciado. Ya, muy bien, continuaremos entonces. Ahora vamos a ver el tema número 5, luego les voy a remitir unos 4 temas más. Se me olvidó, pero les voy a remitir luego 4 otros temas, ¿no? Del tema 5, 6, 7 y 8 más, ¿no? Y para ir desarrollando normalmente en las clases. El tema número 5, que se llama las normas internacionales de información financiera para pequeñas empresas, ¿ya? Lo que vamos a ver básicamente es justamente lo que en el medio en el cual nosotros como instituto o como país manejamos las pequeñas y medianas empresas que abundan en nuestro país
y entre esos vamos a ver cuáles son sus conceptos, cuál es su presencia, su estado de resultados integrales y resultados eh, más propiamente de los estados financieros, ¿no? Eh, Más que todo vamos a ver también cómo vamos a hacer el flujo de efectivo, vamos a hacer las notas a los estados financieros, cómo vamos a hacer también la consolidación y también lo que les había mencionado, los financieros, los inventarios, inversiones que se realizan tanto de propiedades, planta y equipo, lo que se llama los activos fijos. Vamos a ver también lo que son los activos internos, arrendamientos, cuáles son las provisiones y contingencias también. Vamos a también ver los ingresos, qué tipo de ingresos se tienen en la empresa y también algunas cosas que son subvencionadas por el gobierno. Vamos a ver los préstamos, vamos a ver también el deterioro del valor de los activos, vamos a ver también de la moneda extranjera, también vamos a ver lo que es la hiperinflación, también vamos a ver los hechos que vamos a ver también.
internet y bueno, espero que se restablezca de buena manera y continuemos, por favor, jóvenes. Ya, a la medida que vayan ingresando sus demás compañeros, por favor, mil disculpas. Bien, como les decía, las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, está también normado como una norma internacional de información financiera, que ha sido emitida en la gestión 2019. Inicialmente, el Consejo Técnico Internacional de Contabilidad 2019 y eso ha permitido justamente que favorecen nuestro país también en muchos aspectos, digamos, ¿no? Las aplicaciones más que, ¿no? Y en la gestión 2000 se consiguió, digamos, una revisión muy escuchan, jóvenes. Tenía que hacer 19. Hola, Sí, licenciado. sí, tengo problemas con el internet, se desconecta todo. Creo que, mira, estamos creo a unos 20 minutos más. Lo suspenderíamos solamente ya para la próxima semana nomás, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, licenciado.